¿Pueden tomar su lugar, por favor? ¿Me puede ayudar a orar mi abuelito Marcos Martínez, por favor? ¿Por las ofrendas? Buenos días, hermanos. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar, vamos a bendecir las fuentes proveedoras. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre bendito, estamos aquí en tu casa, Padre Santo, para honrarte, para quererte, para pedirte, Padre Santo, pero en este momento vamos a ofrendar, vamos a dar los diezmos, las ofrendas, Padre bendito, que sean bendecidas, Padre Santo, porque tuyo es el oro, es la plata, Padre bendito, y lo que te vamos a dar es nada, Padre Santo, porque tú nos das todo día con día, Padre Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Vamos a repetir nuestro texto lema. 1, 2, 3. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Pueden pasar a dar las ofrendas y los diezmos, por favor. Culto de media semana y el viernes también, al final del viernes, en la noche. Y ya. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo que mora en la vida de la pastora Mara. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Precioso Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia, mi Dios. Vengo primeramente yo, Padre, para pedirte que tú seas, Padre, hablando a través de mi vida, Señor. Padre bendito, en esta hora me considero incompetente delante de tu Espíritu Santo, Señor. Me considero, Padre, que no puedo hacer las cosas sola, Padre. Considero, Padre, y acepto y declaro, Señor, que necesito tu presencia y que necesito tu ayuda, poderoso Dios, para poder expresar lo que el día de hoy tú traes para tu pueblo, Señor. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, poderoso Dios, en esta mañana, Señor, te pido que tú tomes este lugar, Señor. Me despojo de este lugar, poderoso Padre, y te lo entrego a ti, poderoso Rey, porque tú eres el digno, Señor, el único justo, Padre, que puede ocupar este lugar, Señor. Padre, te pido que tu palabra salga de mi boca, Señor, y que llegue a los corazones de tus hijos, Señor, y que tú labres esa tierra, Señor, y que pueda crecer y que pueda dar fruto, poderoso Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tu presencia, Señor, sea sobre mi vida, poderoso Rey. A ti, solo a ti, te daré la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en un siglo donde la ciencia ha avanzado, donde Dios le ha permitido a la ciencia que crezca, que sepa, hasta el momento que Dios le ha permitido. El día de hoy podemos ver que en años atrás, si les pedían tareas a los chicos, uno entraba a Google y ponía ahí, ¿cómo es el ciclo del agua? Y ya te ponían un montón de páginas donde tú podías entrar y elegir la página que más te daba confianza o que más te gustara. Hoy en este siglo, nuevo siglo XXI, estamos experimentando la ciencia al máximo nivel, donde tú agarras tu teléfono y le dices a ChatGPT o a la IA o a Dola o a no sé cuántos hay,
Y quizá tú puedas preguntarle, ¿cómo es el ciclo del agua? Y ya la inteligencia artificial te contesta exactamente con la mejor respuesta. Ya no hay necesidad de que tú vayas y lo busques. Ella te la da. Imagínate, ¿a cuántos de los que están aquí les gusta la música? ¿Cuántos han ido a un concierto? ¿Cuántos han comprado un boleto arriba de 1,000 pesos para entrar a un concierto de su artista favorito? Y lo compran luego así de que se meten a Ticketmaster y compran su boleto legalmente, o se esperan a que los revendedores lo den más barato y ustedes pasan y lo compran. ¿Los revendedores lo dan más caro? ¿Sí? Fíjense, les voy a contar una anécdota. Siempre me gusta contar esta parte de mi vida. A lo mejor ustedes lo saben y a lo mejor no lo saben. Cuando yo era chica, alrededor de unos 15 años, a mí siempre me ha encantado cómo canta Luis Miguel. Luis Miguel es mi artista favorito. Me gusta cómo canta, me gustan los instrumentos que usa, porque usa instrumentos que dan tranquilidad a tu mente. No usa así como que de esos de ahora, ¿verdad? Y yo nunca le pedí a Dios que me diera dinero para entrar a un concierto de Luis Miguel. Pero Dios conocía mi corazón y cada que yo veía que Luis Miguel venía, yo decía, ¡ay, qué padre será entrar al concierto! ¡Qué padre será escucharlo, aunque me toque en la última fila del Auditorio Nacional! Es más, que me cierren la puerta, pero estar ahí escuchándolo. Y bueno, como Dios sabe tener detalles con sus hijos, y todo lo que tú hablas con tu boca lo declaras, llegó una chica de la iglesia que realmente era nuestra amiga y nos dice a mí y a otra chica que nos gustaba Luis Miguel. Nos dijo, mi papá trabaja en el Auditorio Nacional, las voy a invitar. Solamente podemos entrar tres personas. Dice, vamos. Entonces yo le pido permiso a mis papás y mis papás me dicen, ve. Yo tenía como 15 años más o menos, ¿verdad? Ya no se acuerda mi mamá, ¿o sí? Bueno, yo tenía como 15 años. Resulta que un viernes antes del sábado, la chica nos habla y nos dice, voy a poder meter a 2 personas más. Si quieren llevar a una amiga más, ustedes llévenla para que entremos 5. Entonces, como yo nunca he sido una hermana envidiosa, mi mamá no nos educó para que fuéramos envidiosos, ni yo con mis hermanos, ni mis hermanos conmigo, yo le dije a mi hermana, oye, vamos a ver a Luis Miguel. Y mi hermana me dice, ay, a mí no me gusta Luis Miguel, pero pues vamos. Y mi amiga, que se llama Briana, que es de la iglesia donde yo nací, ella invitó a otra amiga de ella. Para no hacerles el cuento muy largo, llegamos al Auditorio Nacional y en la mera entrada nos dice la amiga que nos invitó, híjole chavas, ¿qué creen? Que me da un buen de pena con ustedes, pero solamente vamos a poder entrar 3. Y resulta que yo dije, como yo no era envidiosa, dije, ¿cómo voy a dejar a mi hermana? Dije, quizá que se meta Briana con su amiga. Y Briana a la misma vez contestó lo mismo. Dijo, no, pues ¿cómo voy a dejar yo fuera a Cindy? Y de pronto Giovanna y Cindy dijeron, nosotros sí entramos, bye. Y empezaron a caminar y nos quedamos mi amiga y yo así viéndonos de ¿qué? Pues entraron al Auditorio Nacional. Y de repente vimos cómo iban subiendo la explanadita, unas escaleras, y yo dentro de mi mente decía, se está metiendo, sí se está yendo. Pues ya, resulta que se meten ellas al concierto, y Briana y yo nos quedamos así como los chinitos, milando. Y yo recuerdo que pues yo llevaba aproximadamente como 500 pesos que me habían dado mis papás
para que si se nos antojaba algo, pudiéramos comprarlos. Y mi amiga llevaba dinero porque acababa de llegar de Canadá y ellos ahorraron dinero para poderse ir de viaje. Y resulta que le digo, me dice ella, ¿cuánto traes de dinero? Y le digo, pues yo traigo como 500. ¿Y tú? Me dice, yo traigo 1200, pero apenas eso nos alcanza. Le estoy hablando de hace casi 35 años, porque tengo 39, ya hicieron cuentas, ¿verdad? Y resulta que de pronto me dice ella, juntamos para un boleto, pero si compramos un boleto significa que una se tiene que quedar afuera. Y yo me quedé así, me dice, pero yo no te voy a dejar afuera. Y me quedé así y dije, pues sí, porque la que llevaba más dinero era ella. Y nos sentamos en la lunita del Auditorio Nacional y de pronto escuchamos así como el presentador dice, con ustedes Luis Miguel. Y yo dije, ay no, ya va a empezar. Y ya empezó la primera canción. Y me acuerdo que nos fuimos a sentar ahí al piso como unas vagabundas. Nos sentamos en el piso. Aparte ni siquiera íbamos bien vestidos para entrar a ver a Luis Miguel. Íbamos con un pantalón de mezclilla y recuerdo mucho, porque cuento mucho esta historia, yo llevaba una camisa, una blusa que me había regalado una de mis primas, que se había comprado en Xochimilco, imagínense cómo iba vestida. Parecía yo como de esas Marías, ¿verdad? Lo digo con respeto. Resulta que nos quedamos sentadas y yo dije en mi corazón, ay Señor, bueno, lo voy a escuchar desde aquí afuera, porque al fin que yo quería, aunque me tocara hasta afuera, pero escucharlo. Y nos sentamos y yo me acuerdo perfectamente bien que ella se recargó en mi cabeza y yo me recargué en la de ella así a escuchar eternamente a Luis Miguel. Y de repente sale una persona de ahí del auditorio y empieza a hablar en inglés. Chicos, aprendan a hablar inglés. Es sumamente importante. Empezó a hablar inglés y yo volteaba a verlo a él y volteaba a verla a ella porque ella sabía inglés. Y yo los volteaba a ver y decía, ¿qué dicen? Y me dice, Briana, dice que si queremos entrar a verlo. Le digo, ay no, pues dile que no traemos dinero. Y me dice, ahorita van a ver por qué les estoy contando esta historia, no piensen que porque me gusta contarla. Bueno, sí me gusta contarla, pero es con un fin. Y resulta que me dice que no nos va a costar nada, que nos los va a regalar. Y le digo, ¿será? Y me dice, pues vamos. Y nos levantamos, abre su saco, saca 2 boletos y nos los entrega. Y de repente nosotros no nos fijamos en qué posición nos iba a dejar, lo que queríamos era entrar. Y en el Auditorio Nacional te reciben muchas personas. Entonces uno te pasa con el otro con el otro y así sucesivamente. Pues resulta que llegamos y las personas que nos pasaban de un lugar a otro se nos quedaban viendo así de, ¿y estas qué? Porque íbamos mal vestidas. De repente la que estaba ya en el primer acceso ve nuestros boletos y le voltea a decir a la otra, es fila A, asiento 3 y 4. Y se le queda viendo al otro y le hace, pues pásalas. Y nos pasamos, hermanos. En la primera fila me tocó sentarme a ver a Luis Miguel. Porque Dios concede hasta el deseo más escondido de tu corazón, Dios lo concede. Pero no les conté esto porque yo quería que ustedes se enteraran de esa anécdota, sino porque imagínate que tú compras un boleto para entrar a ver a la persona que más tú anhelas en tu corazón y piensas que porque ya tienes ese boleto, tu boleto es auténtico para poder accesar. Uno de los versículos más peligrosos de toda la Biblia, porque hay varios versículos peligrosos, pero uno de esos versículos peligrosos se encuentra aquí en este libro de Mateo, porque precisamente habla del fin de los tiempos, habla la parábola de los 2 cimientos, en Mateo 7 del 24 al 28, un poquito más abajo de donde estamos, Gaby.
el 24 al 28. Fíjense bien lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Estos versículos son un claro ejemplo de cómo Dios prueba la calidad de la vida espiritual de sus hijos. Y el versículo 21 al 23 que acabamos de leer comprueba la originalidad de la vida espiritual que nosotros tenemos. O sea, la parábola de los dos cimientos comprueban la calidad de vida de una persona. Y el capítulo 21 al 23 van a comprobar que sea original. En estos versículos que hemos leído, el Señor Jesucristo nos declara qué pasará en el día final con aquellas personas que quizá están pensando que pasarán una eternidad con Dios, pero dice la palabra del Señor que al final de su vida, cuando seamos juzgados por el Señor, en ese momento será crucial y el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios, que Dios le dirá: apartados de mí, porque nunca los conocí. Y hay otros versículos donde habla más fuerte Dios. Hay otro versículo donde dice el Señor: apartados de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve desnudo y no me cubriste, tuve hambre y no me diste de comer. Y le preguntaron al Señor: ¿cuándo te vimos así y no lo hicimos? Y dice el Señor: por cuanto no lo hiciste a estos mis más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y este es uno de los versículos que a mí más me da terror. Es un terror, se los digo, hermanos, es un terror. Porque muchos andamos confiados que cuando moramos vamos a presentarnos delante de Dios y el Señor nos va a decir: bienvenidos a mi reino. Y mucha gente se va a llevar la sorpresa de que Dios les diga: apártate de mí, porque no te conozco. Y nos va a dar la espalda. Quizá esta es una de las sorpresas más fuertes para el pueblo de Dios, porque estamos muy confiados en que cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a gozar de lo que es el cielo. Y va a ser muy bonito que el Señor nos diga: bienvenido al paraíso, pasa porque esta morada la preparé para ti. Pero va a ser muy terrible para aquella persona que dice la palabra del Señor, que le dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Ellos le dirán al Señor: Señor, pero si en tu nombre profeticé, en tu nombre sané muchos enfermos, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice el otro. Y Jesús simplemente le va a decir: apártate de mí. Apártate de mí, porque vamos a analizar algunas cosas que estas personas van a declarar delante del Señor. Mateo 7, 22 al 23. Dice de la siguiente manera: 22 y 23.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos habrán hombres hablando de hombres y mujeres, no de hombres, sino de lo que es la humanidad completa, que harán milagros en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, se les sujetarán los demonios y harán milagros y prodigios, pero Dios nunca los ha conocido. Dice la palabra de Dios que los apóstoles llegaron y le dijeron: Señor, venían maravillados, venían sorprendidos de que se les sujetaban los demonios. Y Jesús, que es hermoso, les decía: no se maravillen de que los demonios se les sujetan, maravíllense de que su nombre aparezca en el libro de la vida. Yo no sé si alguno de ustedes conoce personas, profetas, no lo sé. Yo no puedo decir con autenticidad que sean profetas, que sean ministros del Señor, que andan haciendo milagros, porque ahorita todo está en las redes sociales. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da discernimiento para que nosotros sepamos cuando las cosas vienen de Dios y cuando las cosas no vienen de Dios. El versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo se refiere a un grupo de personas que nunca jamás en su vida se han sometido a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús en Lucas 6:46 les dice: ¿por qué me llamas Señor si no haces mi voluntad? Hay muchas personas que se están moviendo en dones espirituales, en milagros, en señales y prodigios, pero eso no quiere decir que sean salvos. Eso no quiere decir que su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso no quiere decir que cuando mueran van a pasar una eternidad con Dios. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados por este tipo de gente. Cuando tú veas a una persona moviéndose en un ministerio, en una profecía, en un don, en un milagro, examina su vida con lupa. Y no te estoy diciendo que veas que no tiene que enojarse, no te estoy diciendo que veas pecados no mínimos, porque siguen siendo pecados, pero analiza su vida con lupa. Porque yo te voy a decir una cosa: una persona que no tiene evidencia de que es salva y que se mueve en un ámbito donde hace milagros, donde profetiza o donde supuestamente echa fuera a los demonios, pero su vida no es una vida íntegra delante de Dios, déjame decirte que esa persona solamente está dándole la gloria a Dios, porque te voy a decir algo: los demonios no se sujetan por la autoridad de la persona. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús por la autoridad de Él, no por la persona. Tiene mucho que ver siempre, casi siempre, en guerra espiritual, que los demonios sí se sujetan en el nombre de Jesús, porque hay personas que pasan su tiempo orando. Pero cuando tú veas el mover de una persona que quizá profetiza, que quizá hace un milagro o echa fuera un demonio en el nombre de Jesús, pero su vida no es la correcta,
duda mucho de que esa persona vaya a pasar una eternidad con Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra y lo acabamos de leer. Porque el hecho de que tú te muevas en un don espiritual no quiere decir que tú estés con tu boleto original para ir al cielo. Estas personas, en 1 Corintios 12:3, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo que fue depositado en nosotros. En estos tiempos estamos viendo muchas gentes, muchas personas que son enviadas por el mismo infierno a orar, a profetizar, a imponer manos, y su vida no está apta delante de Dios. Por eso les decimos nosotros aquí en la iglesia, nadie puede tocarle la cabeza a ningún hermano. Nadie puede orar por un hermano, acercarse a orar por otro hermano, imponiéndole la mano en la cabeza, porque hay transferencias de espíritus. Hace muchos años una persona oró por mí, porque yo pensaba que esa persona, Dios la estaba usando. Y pasaron los días y yo me sentía muy enojada. Sentía que quería decirles de cosas a todos, que yo quería comerme a la gente. Y yo decía, ¿por qué me siento así tan enojada? Y yo me acerqué a una pastora que era de toda mi confianza, que el Señor usaba, y que hoy tengo la plena certeza de que esa pastora hoy está en la presencia del Señor. Y me acerqué a ella y le dije, hermana Norita, me siento de esta manera. Hubo una persona que oró por mí, que me impuso las manos y empezó a hablar en lenguas y no sé qué tanto decía, porque para ese entonces yo no hablaba en lenguas. Y la hermana sonrió y me dijo, ¿y todo lo que te he enseñado en dónde está? ¿Qué acaso no sabes que nadie puede ponerte la mano en la cabeza? Me dijo, hubo una transferencia, por eso tú estás con la actitud de esa persona, porque hubo una transferencia en lo espiritual, te transfirió lo malo. Pero ojo, lo bueno no se puede transferir. Dani, ¿te acuerdas que platicábamos hace unos meses sobre eso? Apenas aprendí que lo bueno no se transfiere, porque lo bueno es lo que tú has logrado en el espíritu. Pero cuando una persona tiene cosas malas, sí te lo puede transferir. Por eso dice la palabra del Señor que el Señor le dirá en ese tiempo a los hijos desobedientes, a los hacedores de maldad, apártate de mí porque nunca te conocí. Hay personas que han leído la Biblia, que han aceptado la enseñanza, que han aceptado la doctrina pura, sin mancha, y que es la verdadera palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 21 que la veracidad de lo que la persona habla lo va a confirmar con su vida. Yo no puedo pararme a hablarle a Reina y decirle, Reina, ¿qué crees que el Señor me mandó a decirte esto? Que es un ejemplo, no vayan a creer que sí se lo estoy diciendo. Que el Señor dice esto, que tu matrimonio esto, y que tú veas que mi matrimonio está despedazado. Tienes toda la autoridad en Dios de decirme, es usted una mentirosa, porque no vive lo que dice la palabra de Dios. Esos son los engañadores. Ojo, iglesia, estamos viviendo un tiempo donde muchos vendrán a quererse sentir que tienen la autoridad de Dios, que pueden profetizar, que pueden hacer milagros, que pueden echar fuera a los demonios, pero su vida no está siendo auténtica, no está siendo veraz delante de la presencia del Señor. Porque en el versículo 21 dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace la voluntad, el que obedece.
Jesús hace mucho hincapié. Si ustedes tienen su Biblia y tienen a la mano ese versículo, vienen letras rojas. Cuando ustedes vean las letras rojas, no es palabra de la persona que escribió el libro, no es palabra del apóstol, del discípulo, es palabra que sale de la boca de Jesús. Todas las palabras que ustedes vean en rojo en la Biblia fueron habladas por Cristo Jesús. Sin embargo, dice la palabra del Señor que tienes que fijarte cuando la persona hable por fe, pero también tenga obras dignas de fruto. El viernes les explicaba eso a los hermanos que se conectaron en el servicio. Dice la palabra de Dios que nosotros somos los pámpanos, que Jesús es el tronco y Dios es el que labra la tierra. Y todo pámpano que no saca fruto, dice Jesús, lo quitará. ¿Quién lo quitará? Se los expliqué el viernes. ¿Quién lo quitará? No. Jesús dijo, todo el que en mí no lleve fruto, lo quitará. ¿Pero quién lo va a quitar? El Padre. Todo árbol que no dé fruto será quitado por el Padre. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos? No importa que yo me venga a parar con una apariencia de pureza, con una apariencia de que soy bien perfecta y ustedes me vean que no voy a la iglesia. Que ustedes me vean que no oro, que ustedes me vean que mi vida está mal delante de Dios. Vamos a analizar algunas de las palabras que Jesús dijo de estas personas, de estos 3 grupos de personas que se presentarán delante de Dios y del Padre y de Jesucristo y le dirán, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera un demonio, en tu nombre hice muchos milagros. Cuando Jesús acabó de decir el sermón del monte, el Señor Jesucristo nos advirtió, porque si Cristo lo advierte, no es porque a mí se me dé la gana de decir que ese grupo de personas está mal. Yo solamente soy una portadora de lo que la palabra de Dios dice. Y si Cristo lo advierte en su palabra, es que tenemos que tener mucho cuidado con este grupo de personas. Porque podemos ver que harán señales, prodigios y que aún venga un endemoniado y en el nombre de Jesús se le sujete. Y mucha gente puede decir, wow, ¿vieron que se le sujetó el demonio y se salió y se fue? Eso no da la autenticidad de la salvación. Por eso Jesús dijo que no les importara lo que ellos hicieran, sino que se maravillaran y se regocijaran de que su nombre estuviera en el libro de la vida. Yo no puedo pararme en un lugar a querer hablar de un Dios que no conozco o de querer hablar del milagro que Dios hizo en la vida de alguien solamente porque yo quiero. Yo no me puedo parar a hablar de que Dios restaura los matrimonios si Dios primero no restauró el mío. Porque dice la palabra de Dios que son ciegos guiando a otro ciego. Porque cuando tú sales de un proceso, cualquiera que sea el proceso, que Dios te haya sacado de ese proceso, Dios te da la autoridad. Pero tú no puedes ver a una persona que diga que Dios lo utiliza sanando si Dios no lo ha sanado. Tú no puedes permitir que una persona venga y te diga, es que Dios me dijo que yo te voy a profetizar y que soy profeta. Y cuando tú veas que su vida necesita conocer a Cristo. Fíjense bien, Jesús advirtió
y nos previno de los falsos profetas, de muchos que llegarán a nosotros vestidos con piel de oveja. Pero dice la palabra del Señor que por dentro son lobos rapaces, que están esperando el momento indicado para dañar, para meter cizaña, para separar y para dividir. Una piel por fuera de oveja, pero un corazón entenebrecido, un corazón que no ama, un corazón que quiere aparentar que yo soy muy bueno, pero dentro de mi corazón te hago un montón de cosas, porque eso no lo ve nadie. Eso lo ve el Espíritu Santo. Por eso dijo que seamos astutos como la serpiente, porque muchos vendrán con piel de oveja, pero por dentro serán un lobo rapaz. En las redes sociales anda una persona que se dice ser pastor y llega en una camionetota, pero así de esas camionetas que verdaderamente cuestan $1,000,000, 2 millones. Y la camioneta se para en la entrada de la iglesia y les dice a los líderes que ya se pongan todos en su lugar porque ya voy a pasar. ¿Y saben qué está haciendo esa iglesia? Les está poniendo a los niños de tapete y el pastor pasa encima de los niños y los pisa. ¿Ese es el evangelio de Dios? Cuando Dios en la palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. Por eso a mí me molesta mucho que se metan con los niños. Una persona que no ama a un niño, que le hace maldades a un niño, es una persona utilizada por Satanás, que Jehová lo reprenda, porque el único que le tiene odio a los niños es Satanás, que Jehová lo reprenda. Puedes distinguir entre la piel de oveja, un lobo rapaz y una verdadera oveja. ¿Cómo te puedes dar cuenta que alguien es una oveja verdadera y alguien es un lobo rapaz? Es pregunta. Por sus frutos los conoceréis. Pero vamos a ver el primer punto, que fue la primera palabra que Jesús dijo: en tu nombre profeticé. La palabra profetizar significa ejercer un mensaje espiritual sobre una persona aparentemente que viene de la mano de Dios, porque la persona no se atreve a decírtelo de frente y te quiere profetizar algo. Yo les voy a decir una cosa: el pastor a veces me regaña y otras veces me dice, ay, qué bueno, pero casi siempre me regaña. Porque yo siempre estoy muy atenta a lo que la gente me dice. Cuando la gente viene y me declara algo, yo lo escucho y yo digo, yo no soy así, o yo no tengo eso. Cancelo esas palabras en el nombre de Jesús. Yo las cancelo. Y si la palabra, acuérdense que la profecía restaura. Si alguien, un profeta, se para a decirte algo y no te está restaurando, no te está direccionando, esa no es una profecía. El Nuevo Testamento habla a menudo acerca de la profecía. Es uno de los 5 ministerios que Jesús mencionó. ¿Quién se sabe los 5 ministerios? A ver, ya los hemos repetido muchas veces. Al que me los diga, le doy un premio el domingo que viene. ¿Nadie? ¿En serio? Aunque sea, díganlos mal, pero díganlos, por favor. Ajá. 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 Te falta uno. ¿Cuál? Apóstol. Bueno, vamos a darle un punto bueno porque se lo supo todos. No, oigan, ¿cómo voy a creer que uno nada más lo sepa?
Bien, Sergio, felicidades. El domingo que viene, dije, el domingo que viene. Fíjense, lo dijo bien, lo dijo bien. Fíjense bien. Dice la palabra del Señor que es uno de los 5 ministerios. O sea, es un ministerio movido por el Espíritu Santo. La profecía, el Señor Jesucristo la habló mucho acerca de cuando Él se fuera, que iba a ser movida por su Espíritu Santo. Así lo dice la palabra del Señor. Y advirtió que muchos profetizarían en el nombre de Jesús, pero efectivamente no iba a salir de la boca de Dios. Fíjense bien, hermanos, a veces los profetas sí son profetas, pero también son humanos y se equivocan. Ojo, el que se equivoque un profeta no quiere decir que no sea profeta. A veces el Señor nos manda ciertas señales como de un rompecabezas y el profeta lo tiene que armar y por eso se equivoca a veces. Hace tiempo cuando mi sobrino Lalo tuvo un accidente, todos ustedes lo vieron porque estuvieron orando por él y aquí se paró a cantar cuando le dijeron que no cantara. Hubo un profeta que oró por él y que nos dijo una palabra profética para él. Y yo me paré acabando de escuchar lo que decía el profeta y yo le dije a mi hermana, no recibas esa palabra, recházala, porque la profecía guía y direcciona y restaura. No quiere decir que esté mal el profeta, pero no lo recibes, no recibas esa palabra, no la recibas. Por eso que cuando les decimos si un doctor, un médico que estudió y que Dios le dio la ciencia para entender, te dice que tienes una enfermedad, no lo recibas, no lo recibas, porque la palabra del Señor dice, por su llaga yo fui sanado. Me paré y le dije a mi hermana, no recibas esa palabra. Si tú recibes esa palabra, esperemos. Pero si tú rechazas en el nombre de Jesús esa palabra y le dices, Padre, tu palabra establece que los hijos no cargarán el pecado de los padres, ni los padres de los hijos. Y hoy en el nombre de Jesús yo rechazo esa palabra. El diablo, que Jehová lo reprende, es mentiroso. Y él quiere que nosotros como hijos de Dios cometamos errores, engañados muchas veces por él. El profetizar, grábatelo bien en tu mente, es una palabra que restaura y que direcciona. El profeta direcciona al pueblo. Cuando la palabra profética de alguien no está dando dirección, no viene de Dios. Otro ministerio, otro don es el don de ciencia. No es profeta la persona, pero Dios le permite entender alguna revelación sobre algo. Y eso no quiere decir que sea profeta, porque Dios hace lo que quiera con quien quiera. Dios puede hacer que ahorita cualquiera de los que están aquí se levanten y profeticen, pero eso no quiere decir que ya sean profetas, sino que Dios les dio quizá ese momento un don de ciencia para poderlo hablar. Echar fuera demonios es el punto número 2, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nuestro Señor envió a sus discípulos a predicar y a arrojar afuera a los demonios. Y les voy a decir algo que quizá ustedes no saben. Cuando Jesús envió al grupo de los discípulos a echar fuera a los demonios y los demonios se les sujetaron, ¿saben quién iba con ellos? ¿Sí saben o no? Iba Judas. Y a Judas se le sujetó el demonio. Pero no se le sujetó por quien fuera Judas. Se le sujetó porque el nombre de Jesús tiene un poder por sobre todo nombre que el mundo espiritual y el mundo físico
se sujeta todo al nombre de Cristo. Por eso Judas, que es el único que estaba predestinado para la perdición, vino, reprendió a un demonio y el demonio se le sujetó. Judas iba en ese grupo de los discípulos. El mismo Judas que entregó a Jesús, que dice la palabra de Dios, que el espíritu del diablo o de Satanás, que Jehová lo reprenda, entró y poseyó el cuerpo de Judas cuando entregó a Cristo. Ese mismo se le sujetó un demonio, pero no por lo que fuera Judas, sino se le sujetó porque dijo el nombre que todo el mundo respeta. Ese es el nombre de Cristo. Por eso Jesús les dijo, porque ya sabía lo que iba a pasar con Judas, les dijo, no se maravillen de que el demonio se les haya sujetado. Maravíllense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque eso indica que las personas son salvas. Y punto número 3, hacer muchos milagros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor nos lo advirtió en Mateo 24:24. Vamos a leerlo, por favor. Pongan mucha atención, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los elegidos. ¿Se dan cuenta? La misma iglesia de Cristo posiblemente iba a ser confundida, posiblemente iba a ser engañada en los últimos tiempos. Les voy a decir algo y no se sorprendan. Y si no me creen, investíguenlo, pero no lo vayan a investigar en Google ni en ChatGPT. Por favor, investíguenlo bien. Y si quieren, el domingo platicamos. Hay una persona que ha estudiado perfectamente las IAs, todo lo que se llame inteligencia artificial. Fíjense bien, dice la palabra del Señor, señales específicas para cuando Cristo venga. Y dice esa persona que como la inteligencia artificial ya está a su máximo punto, que le preguntaron acerca de que si ella estaba siendo influenciada por un espíritu del mal, y dijo que sí. Mucha gente sabe que son robots. Pues yo te voy a decir una cosa. Dice la palabra del Señor que aún los escogidos iban a ser engañados en los últimos tiempos. Yo conozco a una persona que sabe mucho acerca de este tema. Y me dijo, si tú supieras todo lo que hay de fondo de la IA, los cristianos la tuvieran desinstalada. Y a mí se me enchinó la piel. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que nos dará a entender si algo está bien o está mal. Se me enchinó la piel horriblemente. Porque les voy a decir algo, hay veces que yo no entiendo las tareas de mis hijos. Y me meto a ChatGPT a preguntarle la tarea. Porque uno cree que es un robot, que es una computadora, una máquina que está siendo capacitada para hacerlo, y yo lo he hecho. Y el día que esta persona me dijo, esto está siendo influenciado por un espíritu demoníaco, está queriendo volver a la gente loca. ¿Cómo te pones a hablar tú con un teléfono? Y dije, Padre, perdóname. La inteligencia artificial está siendo modificada para que los hombres y las mujeres ya no hablen con las personas, sino que ahora yo me pongo a hablar con el proyector. Y ustedes van a decir, está loca la pastora si me ven hablando con el proyector.
pero estamos siendo instruidos para la Agenda 2030. El pueblo de Dios está siendo engañado con lo nuevo de la ciencia. Nos está asombrando tanto que en las iglesias de Estados Unidos les están diciendo a los pastores que preparen a las iglesias para que les enseñen a la iglesia que se puede hablar con los ovnis. ¿Ustedes saben quiénes son los ovnis? En buen plan. ¿Quiénes son, Beto? Son espíritus. Son demonios, son los caídos, son los ángeles caídos. Los ovnis son los caídos. Se hace pasar por cosas para que podamos hablar con ellos, que son demonios. Exactamente. Y cuando Cristo venga por su iglesia, como la gente ya va a estar preparada para tener un acercamiento con los ovnis, van a decir: todos los que se fueron se los llevaron los ovnis. En Estados Unidos les están diciendo a los pastores que enseñen que los ovnis van a tener un encuentro con toda la humanidad. Si no me creen, búsquenlo. Esta semana mandé unos videos a la iglesia donde están en Asia, en África y en el Congo, están matando a los cristianos. ¿Esto cómo se llama? Es la persecución. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que la mujer y el dragón, dice que el dragón irá atrás de la mujer y que la mujer se irá a esconder al desierto, y que como el dragón no encontrará a la mujer, será en contra de la descendencia de la mujer. Rápidamente el dragón es Satanás, que Jehová lo reprenda. La mujer es el pueblo de Israel, que se irá a esconder al desierto y no va a ser encontrado porque Dios lo cubrirá. Pero el dragón, al no ver que no puede hacer nada en contra de la mujer, será en contra de la descendencia de la mujer, y eso somos tú y yo. La iglesia de Cristo va a ser perseguida. Ya empezó. La persecución ya empezó. Con todos los problemas que hay en Medio Oriente, con el Islam, con los judíos. Esto no sale en las noticias. Esto lo saben solamente los misioneros. Yo estudié para misiones, les he dicho. Y los misioneros son los que están avisándole al pueblo de Dios que se pongan a orar. Y la iglesia de Cristo está esperando mucha filosofía, señales, prodigios, y no se están dando cuenta que se acabó el tiempo, que la iglesia de Cristo está por ser perseguida. Dicen que van a quitar las Biblias, van a cerrar las iglesias, y la gente desaprovechando los lugares vacíos, hoy que nos permiten poder adorar a Dios, podernos congregar en su nombre. La gente desperdicia su tiempo y los lugares están vacíos. La gente que no se vaya en el arrebatamiento de la iglesia van a ser decapitados. Dicen por ahí muchos que les dirán: renuncia de tu fe y no mato a tu esposa, renuncia de tu fe y no mato a tu hijo. Y la iglesia no se quiere preparar. La iglesia quiere entrar en un dormir, en mucha filosofía, en que si esto, en que si lo otro. Se acabó el tiempo, iglesia. Tú y yo debemos de estar predicando que Cristo viene. Ya debemos de dejar tanta cosa que tenemos en nuestra mentalidad, que si se aplaude, que si se danza, que si el Señor levanta obreros, un montón de iglesias, un montón de pastores que se enojan cada que Dios levanta un siervo de Dios. Es un espíritu demoníaco utilizando a una persona que cree ser hijo, porque dice la palabra del Señor que le pidamos al Señor de la mies que envíe obreros. Y si tú te enojas cada que el Señor manda o levanta un pastor, un evangelista, te
espíritu demoníaco, que Jehová lo reprenda. Hacer un milagro, moverte en el ambiente espiritual, no significa que tú entrarás al paraíso, sino el que tú des fruto, un fruto evidente de que eres salvo. Y ahora vamos con el último punto, que es un hacedor de maldad. Un hacedor de maldad es aquel que no hace la voluntad del Padre, aquel que no practica lo que Jesús estableció. En el Sermón del Monte, Jesús les dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos a causa de mi nombre, bienaventurados tal y tal y tal. Seremos perseguidos, iglesia, despierten. Nos van a quitar las Biblias, no nos van a dejar congregarnos. Y esto empezó ya en Medio Oriente. Eso no sale en las noticias. No pueden hacerle nada al pueblo de Israel. El problema de la guerra es con Israel y Ucrania, ¿no? ¿Y saben algo? No le pueden hacer nada a Israel. Como no le pueden hacer nada a Israel, entonces están empezando a matar a los cristianos. Los están haciendo cavar su propio hueco de tierra. Y ya que está el hueco de tierra, los lanzan y les avientan tierra. Y se están muriendo asfixiados los cristianos. Y la iglesia de Cristo estamos dormidos. No tenemos una lámpara llena de aceite. Va a llegar el día que nos presentemos delante de la presencia del Señor y el Señor nos diga: apártate de mí porque nunca te conocí. Los verdaderos cristianos, los primeros cristianos, les quitaron la vida de la peor manera. Hay un himno que lo canta la iglesia bautista, se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Es un himno que compusieron los cristianos cuando los estaban matando. Martín Lutero. La iglesia de Cristo está por entrar en un periodo de persecución como jamás en la vida, nunca antes se había visto. Y los pastores están predicando prosperidad, bendición, Dios te va a restaurar, Dios te va a proveer. Qué bonito, porque Dios sí lo hace. Pero es el tiempo de preparar a la iglesia, porque Cristo viene y antes de que Cristo venga seremos perseguidos. La gente que no se vaya en el arrebatamiento va a ser decapitado. Y todo aquel que no niegue su fe en la gran tribulación, dice la palabra que buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. No se van a poder matar. El espíritu de la muerte va a huir de ellos. La iglesia está dormida. Estamos dormidos pensando en un montón de cosas que Dios tiene buenas. Y sí, Dios sí tiene todo bueno. Dios restaura, Dios provee. Pero están predicando las iglesias un evangelio de la prosperidad que ni siquiera es evangelio, que no sé de dónde se lo sacaron, porque Jesús dijo que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser atribulados. Pero a los pastores no les gusta predicar, porque la gente se va porque se espantan. Y yo prefiero que se espanten y que se preparen y no que llegue el momento donde llegue la gran tribulación o la persecución y ustedes digan: esto yo no lo sabía, no me lo enseñaron, ¿qué es esto?
El que no se fue en el arrebatamiento va a sufrir las consecuencias de la gran tribulación. Y la gran tribulación es el gobierno del anticristo en contra de todo lo que se llame Dios. Y la única manera en la que ellos podrán salvarse después de tanto sufrimiento y de tanto atormento va a ser que ellos no renuncien a su fe y que no se pongan la marca de la bestia. Dios mandará 2 profetas a esta tierra en el tiempo de la tribulación. Será Moisés y Elías, otros dicen que Elías y Enoc, y a ti y a mí, ¿qué? Quien sea, el Señor los va a mandar. Lo más coherente y lo más lógico teológicamente es que sean Moisés y Elías. Pero me queda un poco de duda porque dice la palabra que Moisés sí murió. Dios escondió el cuerpo de Moisés. ¿O estoy equivocada? Entonces, quiere decir que serán Elías y Enoc que no murieron en esta tierra. ¿Y sabes algo, iglesia? Dice la palabra del Señor que después de 3 años y medio que ellos van a predicar el evangelio a todos los que se hayan quedado en la tribulación, ellos van a luchar en contra de Satanás, que Jehová lo reprenda. Y Satanás los va a matar ahí en el monte de los Olivos donde crucificaron a Jesús. Esto no le gusta predicarlo a nadie, pero esto va a pasar. Y después vendrá Cristo con toda su iglesia en forma de cruz a salvar al pueblo de Israel. Y peleará con Satanás, Cristo, que Jehová lo reprenda. Y Jesús lo va a volver a vencer ahí en ese monte de los Olivos. Pero ¿para qué nos esperamos a la gran tribulación? ¿Por qué no nos vamos a preparar a las bodas del Cordero con Cristo para venir a derrotar al enemigo? Porque dice la palabra que la iglesia va a venir con Cristo a derrotar a Satanás. Y obviamente el que lo va a derrotar va a ser Él. La iglesia se está perdiendo con un montón de tonterías que los mismos pastores no quieren predicar. No está siendo instruida la iglesia para que en un momento, les voy a decir algo y atérrense. ¿Qué fue el COVID? Que Jehová lo reprenda, es un demonio. Pero ¿sabes para qué fue eso? Fue para reducir a la población y fue para empezarles a enseñar que las iglesias se van a cerrar. ¿No cerraron todas las iglesias? Nos pusieron que es que en cuarentena, pero ¿por qué toda la gente seguía trabajando? ¿Los servicios de salud? No. Los servicios de salud y toda la gente iba a trabajar. ¿No acaso cerraron solo las iglesias? ¿No se podían congregar la gente? ¿No lo habían pensado, verdad? Este pasaje nos indica que es posible que alguien en el nombre de Cristo haga prodigios y haga milagros, pero que esa persona no va a estar en el reino de los cielos. El más grande mandamiento de Dios es amar a Dios y al prójimo. Dice la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y también si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe del mundo, pero no tengo amor, nada soy. Tú y yo no tenemos amor al prójimo, no tenemos amor a las almas, porque como tú y yo no morimos en la cruz, porque como tú y yo no fuimos crucificados, no nos interesan las almas. Cada quien está en sus cosas, las almas se están perdiendo.
Y la iglesia de Cristo está en sus cosas. Voy rápido, no me tardo más de 5 minutos. Mateo 21, del 28 a 32, habla de una parábola de 2 hijos y dice de la siguiente manera: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose, el primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo le dijo: sí voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Él les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero a los publicanos y en las rameras les creyeron, y vosotros viendo esto no se arrepienten. Dios es la representación de un padre que tiene 2 hijos y a uno lo manda y al otro también, pero uno le dice: no voy a ir, pero él sí va. Y el otro le dice: sí voy, y no fue. ¿Cuál fue el que obedeció? El que dijo que no iba a ir, pero se arrepintió y fue. Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a leerlo, por favor. ¿Me ayudas con...? Gracias, Gaby. Con esto voy terminando, hermanos. Un padre, un hijo que se malgasta la herencia y un hijo bueno que aparentemente se queda en casa del padre porque le convenía estar cerca del padre. Y un hijo que no le importó que le conviniera y se fue. Ni siquiera podía comer de la comida de los cerdos. Pero Dios lo hizo entrar en razón y recapacita y vuelve a la casa. Y el padre lo estaba esperando con amor. El padre, dice la palabra del Señor, que el padre lo perdona, todo lleno de amor, y lo abraza.